Gracias por seguir en nuestra sintonía en los desayunos de 24 horas. Como ya lo anticipaba, nos acompaña ahora vía Zoom el doctor Hernán Pérez Luz, analista político, columnista, experto en Derecho Constitucional, a quien le doy también las gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Liz. Un saludo a toda la audiencia y a todos ustedes. Muchas gracias. Doctor, y analizar el contexto en el que se encuentra el país en este momento políticamente hablando. El día de ayer fue un reflejo quizás de lo que está sucediendo. Por la mañana una concentración de apoyo al presidente Lasso, donde los simpatizantes pues se estuvieron en los bajos de Carondelet. Horas más tarde una movilización en contra, anuncios de movilizaciones para la próxima semana. Ya en la noche una reunión del presidente Lasso con parte de sus ministros con el bloque de Pachacutic, representantes de la bancada legislativa, para tratar de buscar acuerdos y que pueda darle viabilidad esos consensos a sus proyectos de ley. ¿Qué escenario plantea eso para el país a solo 5 meses de gobierno? Bueno, el encuentro del presidente con Pachacutic es saludable. Yo creo que es un buen paso que han dado ambas partes, sentarse a dialogar y a negociar y a ver cómo pueden de alguna manera mejorar el proyecto de ley o las iniciativas legislativas del presidente de la República. Con respecto a las movilizaciones, lamentablemente en el Ecuador estas movilizaciones no conducen sino a mayor inestabilidad y complican la vida de los ecuatorianos. Hay millones de ecuatorianos, obviamente, que pueden estar descontentos con la situación económica que atraviesa el país, pero de allí a complicarle la vida con cierre de carreteras o con violencia como la que vivió la ciudad de Quito en el 2019, no es la respuesta más adecuada. Ahora, claro, por un lado están también las reuniones que ha venido manteniendo con organizaciones sociales, con movimientos, donde hay como un compás de espera porque se ha dado paso a la instalación de mesas técnicas que aborden los temas en discusión, ¿no? Pero no tanto así se da este ambiente en la Asamblea. Ya ha avanzado con una bancada, sí, también con la bancada oficialista, obviamente. Hay otras con las que ni siquiera se ha empezado un diálogo. Entonces, ¿qué tan cierto puede ser que se abra el camino a un desbloqueo, como lo han dicho a través de discursos ciertos legisladores, ¿no? Que están abiertos a ese diálogo, a debatir, pero ya en la práctica, ¿qué tan real va a ser que se produzca este desbloqueo que ha solicitado pues desde el gobierno también el presidente, no reconociendo un bloqueo para todo lo que él propone? Bueno, el problema es que no se puede satisfacer a todos. Evidentemente, eso debemos partir que una negociación no es no podemos aspirar, las partes no pueden aspirar a quedar ambas partes completamente pues de acuerdo en todo, digamos. Eso es realmente no es razonable pensar. Vea, en el caso del bloque correísta, va a ser muy difícil llegar a un acuerdo, creo yo, porque evidentemente va a pesar ahí mucho los pedidos que hagan con respecto a la situación en que se encuentran los prófugos de la justicia, básicamente. Acuérdense que este es un bloque que representa a un partido, a un movimiento cuya máxima dirigencia en buena parte está fuera del país prófugos, ¿no? Entonces, ese ingrediente va a complicar un acercamiento. Pero yo creo que el presidente debe intentar hacerlo. Yo creo que dentro de ese bloque deben haber algunas personas razonables que piensan que ese es un tema diferente, el tema de la justicia penal, y que no puede ese tema de alguna manera contaminar una negociación con respecto a la agenda legislativa. Lamentablemente en el Ecuador, Liz, esta no es la primera vez que sucede. El país se acostumbró y la clase política ecuatoriana se ha acostumbrado a que simplemente el bloqueo forme parte de la agenda natural del quehacer político en el Ecuador. Aquí hay una cosa prácticamente imposible de entender en el mundo, digamos. Se pretende que quienes pierden las elecciones sean los que gobiernen el Ecuador. Y eso ha sido constantemente. Sucede en las elecciones, el presidente es elegido e inmediatamente viene la imposición por parte de los bloques minoritarios que no ganaron las elecciones presidenciales a tratar de administrar el país desde la Asamblea o desde la legislatura o desde el Congreso, como se llama. Esa es una parte de nuestra historia lamentable en el Ecuador. Por eso es que el país
créame, no avanzamos, no progresamos, nos quedamos siempre en la misma, caminando sobre el mismo terreno. Hemos crecido, imagínense, con 200.000 millones de dólares que recibió el correísmo, crecimos apenas en un 3%, es decir, un crecimiento totalmente raquítico. Es básicamente porque el país sigue en una tendencia de no avanzar, de no progresar, de no haber consenso entre las diferentes élites, de trazar una ruta, ¿verdad?, en la que puedan haber de alguna manera pues diferentes visiones, pero al menos una ruta lo suficientemente ancha, pero lo suficientemente profunda o larga en el tiempo, que nos entendamos los ecuatorianos cómo salir adelante de la crisis en la que estamos pasando. Pero partiendo de ese escenario que usted plantea y describe, doctor, ¿qué le queda al gobierno? Porque su eslogan siempre fue, y para él su meta es este gobierno del encuentro, ¿no? Donde ya anticipaba con una asamblea con las características que tiene, que iba a ser complicado lograr una mayoría, pero arrancó teniendo algunas alianzas, de hecho eso se vio al inicio, ¿no? Para poder nominar a las autoridades de la asamblea. Se disolvió tan rápido en el tiempo, ahora habla de conspiración y estamos a un punto en que se pone de manifiesto incluso la posibilidad de una muerte cruzada y todavía tiene 4 años por delante de gobierno. Bueno, efectivamente, yo creo que va a ser una coexistencia complicada la del presidente con respecto a la legislatura, pero no se olvide que el presidente tiene todavía un margen muy ancho y de maniobra dentro del Poder Ejecutivo, por un lado, y por otro que está también la ciudadanía. Es decir, el interlocutor natural de un presidente debe ser la ciudadanía, y nosotros los ciudadanos somos los primeros que deberíamos realmente estar involucrados en esta construcción de un nuevo país, de una construcción de una sociedad mucho más eficiente y justa a la vez, para tratar de realmente abrir el campo del desempleo, digamos, eliminar el desempleo en el Pero Ecuador. quizás eso, doctor, el presidente lo buscaba en algún momento proyectándose eso a través de una consulta popular, pero resulta que ahora los tiempos no le dan para llegar él a lograr que se apruebe un proyecto de reforma tributaria que tiene que ser antes de que concluya este 2021. Y ante eso es que se comienzan a reducir esos mecanismos, ¿no? Para lograr, como digo, la viabilidad de ese proyecto. Y ahí se hablaba de que entre por el Ministerio de la Ley o llegar a esta muerte cruzada ante el bloqueo que él reconoce, fruto también de una conspiración, dice él, en contra de su gobierno. Bueno, el proyecto de ley que él envió está todavía por entrar, digamos, a cumplirse el plazo que prevé la Constitución. Ahí el presidente tendrá que hacer una decisión, tomar una decisión política. Es decir, siguiendo los cauces constitucionales, lo promulga en el registro oficial, o simplemente se abstiene de hacerlo y prefiere enviar proyectos de alguna manera segmentada, menos largos, porque aparentemente nuestra asamblea no tiene la capacidad de leer y de debatir 300 artículos en 30 días, entonces hay que segmentar esos proyectos y enviar uno por uno, o al menos el de carácter tributario. Eso va a ser la primera decisión. Yo creo que vamos a estar atentos a ver por dónde va el presidente, ¿no? Entonces yo creo que ha optado por una razonable actitud de esperar, de tratar de agotar las instancias de negociación. Esta discusión que usted ve en Carondelet es la que debió haber tenido lugar en la asamblea con el proyecto de ley. Lo inaudito es que simplemente 5 personas sentadas en el llamado Consejo de Administración de la Legislatura simplemente bloquearon al resto de la asamblea el derecho y la obligación, mejor dicho, que tienen de discutir un proyecto de ley. Es lo que hace toda legislatura en el mundo: discutir proyectos de ley, debatirlos, mejorarlos o negarlos. Pero en el Ecuador eso no se dio. Perdimos una oportunidad los ecuatorianos de tener un debate público sobre temas de gran importancia, como son la reforma tributaria, ¿verdad?, el tema laboral y la modernización del marco legislativo con respecto a las inversiones. Bueno, y veremos qué pasa a partir de la próxima semana, cuando se tiene previsto ya se remitan estos proyectos por separado a la Asamblea Nacional.
qué pasa una vez que lleguen pues al CAL y de ahí en adelante si es que prosperan para llegar al debate en el Pleno Legislativo. Quiero agradecerle, doctor, que nos haya acompañado esta mañana con su análisis aquí en los desayunos de 24 horas. Muchas gracias, Liz. Buen día. A usted que tenga un buen día.